Bueno, este buscapolo es de la línea Inco, por eso el color. Cada marca tiene uno igual e incluso uno más chiquitito. Este tiene la contra que no entra en los módulos. Hay uno más chiquitito en todas las marcas, ya sea Inco, ya sea Watfo, ya sea Jadever, total. Bueno, cada una respeta su color característico de Inco. La verdad es una buena herramientita. Yo la uso generalmente para las termomagnéticas porque, como dije, no ingresa la punta en lo que es los módulos. Pero como uso las puntas de prueba y nada, es como un buscapolo distinto, o sea, sabiéndolo utilizar marca todo. Marca 380, 220 y fase. Bueno, pinza de punta curva, marca, ya la están viendo, Diju, eh, en toma de contacto. Se podría decir que ha trabajado bien, pero bueno, es una toma de contacto quizás un poquito larga porque el uso que yo le doy a esta pinza es bastante específico. Después voy a responder algunas preguntas sobre la toma de contacto de herramientas, que alguna de ellas la realizó el querido amigo Ubaldo. Bueno, lo voy a aclarar todo en algún videíto desde el taller. Sigo probando la de 2 posiciones Trooper, cromo vanadio. La verdad va muy bien. Muchos dirán, en electricidad ¿para qué te sirve? Bueno, declara ser aislada 1000 volt. Si bien acá estoy trabajando con 380, nada, por las dudas que se necesite para hacer algún empalme o algo. Bueno, la multifunción Watfo, que obviamente ha superado su toma de contacto, confeccionada en acero cromo vanadio, ya está fuera de toma de contacto, pero le ha agarrado cierto cariño. Ustedes saben que me gustan las pinzas con una anatomía, una ergonomía o morfología quizás que escape a lo cotidiano, porque, como digo siempre, cada casa es un mundo y bueno, donde por ahí estamos acostumbrados a utilizar una universal de 8, en otro lugar no se pueda, y tenemos la opción de la longitud, de la punta. Bueno, uno le encuentra utilidades cuando ama tanto las herramientas. Sigo trabajando con uno de los alicates, tengo el otro en el taller, uno de los alicates Watfo. Nada, no sé la cantidad de cortes que ha realizado, fueron muchos. En esta época se está trabajando mucho con la electricidad. La cuestión es que mucha gente ha perdido el servicio de gas. Bueno, ha decidido pasar todo a eléctrico y por eso es que hay un poco más de trabajo en lo que es el rubro electricidad, bueno, al menos en mi caso y en mi taller, ¿no? Ha hecho un montón de cortes, va mejorando cada vez más con el uso, o sea que se van asentando los filos. Se puede ver ahí en la falta de magnetita, llamémosle, como tiró a la cancha el querido criollo, que entre paréntesis le mando un saludo y no sé dónde andará. Y bueno, sigo utilizando los destornilladores aislados Jadever, más la querida punta de prueba y una pinceleta para sacar un poco de tierra. Bueno, hace frío, una mañana fresca, no quiere decir que me guste el frío, no quiere decir que no lo sufra, solo quiere decir que la paso mucho mejor en invierno que en verano. Lo raro es que yo cerré la puerta, no sé por qué estará entrando tanto frío. Sigan viendo.